Pues no estaban nuestros planes parar en Verona. Tampoco es que tengamos muchos planes, porque vamos planificando un poco sobre la marcha. Sí que tengo una idea general de por dónde quiero moverme, pero también voy a ir pendiente del tiempo y de que vaya teniendo y de las ganas y lo bien que me sientan cada sitio. Pero precisamente por eso, como me dijo mi amigo Diego que Verona merecía la pena porque es una ciudad bonita y tiene el coliseo más antiguo o mejor conservado, y lo de Romeo y Julieta y eso, pues dije voy a parar, ya que encima estábamos cansados y me ha sorprendido para bien, me ha gustado mucho la ciudad. Pues empezamos la mañana dando un paseíto por el primer parquecito que hemos encontrado así de verde. Cómo mola las formas romanas. Claro, que parece una cosa que camina en León. La lección romana también. Y ahora en breve nos vamos a ir al paseo para allá a ver a Romeo y Julieta. Bueno, vámonos. Romano. Aquí otro Magic Shop. Da la impresión de estar caminando con las calles estas próximas a la catedral de León. Vale, gracias. Gracias. Buen turno. Eso un heladito así de buena mañana, igual no viene mal. Y a Moya le damos lo suyo. El helado está que te mueres de rico. Aquí como llama el shop y lo petamos. Ave César, los que van a morir, que se jodan. Vamos con ello. Esto es una lucha que podremos ver. Pues yo de verdad que entraría por enseñároslo, pero como hay otros 200.000 vídeos, imagino,
lo podéis ver. Muchísimas que sean montañitas y no de esperarme aquí 3 horas en la cola. Pues a lo mejor viniera con alguien, alguna colega, algo, pues a lo mejor, oye, no lo esperamos. Pero con el perrín, pues no me apetece. Así que pues, aunque lo veáis por fuera, os lo imagináis por dentro. ¿Os apetece? ¿Os vale? Es que mira qué colón. Mira qué colón, mira qué colón. Y estamos en la casa de Romeo y Julieta. Pero no vamos a entrar porque hay una cola de la leche y creo que para pedir algún deseo pues tampoco hace falta mucho, más que digo yo que... Pasa. Digo yo que si pides aquí un deseo y se cumple, la misma frecuencia también funciona aquí fuera, así que... El amor. Encontré el amor. Encontramos el amor. ¿Verdad, Romeo? Venga, anda, Julieta. Pues la verdad que me ha encantado Verona, no es que hayamos estado mucho tiempo porque simplemente una mañana, pero para parejitas, la ciudad del amor, como Mumi como yo, una pasada, muchas cosas por ver, cada calle, cada sitio es como si fuera un museo, precioso, una pasada. También podríamos parar a comer, alguna cosita de estas, porque sitios para comer hay 40.000, pero... Nos vamos a ver otra cosa más antigua, que es las montañas, que si bien esto nos gusta mucho, pues lo otro también, y es a lo que veníamos, a hacer la ruta, algunas rutas por los lagos. Así que nos vamos, Muguito, a comer algo a la caravana y dirección Lago de Careza, que estamos a unas 2 horas del Lago de Careza. La verdad es que es impresionante, ¿eh? Me encanta. Es precioso. Mucho turisteo, muy preparado. No da la sensación de inseguridad, no sé si la hay o no. Sí que he visto por ahí algunos por ahí esto de que vienen, que como que no hablan, que son mudos, que te hacen firmar, tal. A mí no. Deben ver cara de león o algo así, no sé. Pero muy bonito, es que es muy bonito. Mira las casuchas y todo. Es que es muy bonito. Me está encantando Italia, que no había estado nunca. Y tengo unas ganas de jalarme una pasta y una pizza, vamos, que vamos a ir hidratos hasta los hidratos. Vale, desconexión y nos vemos luego. Ha estado muy bien, yo os aconsejo que paréis por aquí a visitarla, aunque sea un ratín, y si puede ser mejor un ratón. Y nada, me ha gustado mucho. El parking de donde iba a aparcar por la noche estaba lleno, lo cual también es buena señal, aunque es una putadilla. Pero precisamente por eso es bueno tener una autocaravana como esta, porque pudimos encontrar aparcamientos muy fácil. No es de estas ciudades que vayas donde vayas tienes que pagar por aparcar. Evidentemente en el centro y eso pues un poco más sí, pero un poquitín en las afueras, que afuera estamos hablando de 10 minutos andar al centro, o 15. Y he aparcado ahí, había sitios más que de sobra para aparcar por todos lados. Eso es lo bueno de tener una caravana, que si bien dentro estás cómodo, pero una de 7-8 metros estaría muchísimo más cómodo, pero aquí estás bien y por fuera pues es mucho más versátil, así que vale más chiquita y peleona que grande y estorbona. Y con todo esto nos vamos de Verona.